Muy bien, qué bueno, me da gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Me siento bien contento de poder estar con ustedes. Dios ha sido bueno, ya como que está llegando el frillito, como que se están pegando las cobijas, pero cada vez que usted viene a la iglesia, usted está mostrando una gratitud a Dios y le está enseñando a Dios que ha sido bueno. Am, Como saben, siempre me gusta comenzar con algo alegre, algo que nos llene de risa. Algunos dicen, pastor, no se le olvide el chiste. No le importa si hay versículos, si hay texto, pero el chiste no se le olvide. Y me contaron una historia de un amigo que él tenía una suegra. Como saben, a mí me encantan las suegras. Y tenía una suegra y la suegra era mala, pero mala. Como Teresa, mala, pero mala. Teresa es un personaje en la novela donde era mala. Y la suegra era mala. Y esta suegra, ninguno de sus yernos la quería. Pero había un yerno en especial que no la quería. No la podía ni ver. Y en uno de esos días se puso muy enferma. Y en eso, desafortunadamente, falleció la suegra. Y el yerno, el yerno que no la quería, a él le tocó atender todos los servicios fúnebres y contactar a la funeraria y hacer todos los servicios. Y cuando va con la hija, le dice, mija, es tiempo de ponerle unas palabras a la látida. ¿Para qué quieres que le ponga? Y la hija, pues obviamente era su mamá, estaba llorando, estaba desconsolada. Le dijo, lo que tú quieras, algo que diga en paz descanse. Y el yerno pues se fue. Y cuando llega el tiempo de ir al funeral para ver la látida, como el suegro la quería tanto, le puso allí, aquí descansa ella, pero en la casa descansan todos. Así que no le escriba eso a su suegra, ¿eh? Suegra, si me estás viendo, te quiero mucho. Como saben, hemos estado llevando una serie que se llama Gracia sobre Gracia. Digan conmigo, gracia sobre gracia. Dígalo fuerte, gracia sobre gracia. Y hemos estado hablando de esta palabra que se llama gracia. La palabra gracia significa un favor inmerecido, algo que usted ha recibido que usted no merece, que usted no se ha ganado, que usted no ha hecho nada para obtenerlo. Esa es la palabra gracia. Y cuando hablamos de la palabra gracia, son los favores inmerecidos que recibimos de parte de Dios. Entonces, es una palabra que muchas veces no hemos usado porque, o si la usamos no entendemos porque es una palabra muy compleja. El entender que Dios todas las cosas que nos da es por simple amor y no porque usted se porte bien o porque haga algo que lo haga merecer. Y en muchas ocasiones la iglesia ha tomado una postura de que tienes que ganarte el cielo, de que tienes que ganarte el cristianismo, que tienes que ganarte el favor de Dios, cuando la realidad es que no hay nada que tú hagas que pueda hacer que te ganes algo, porque todo lo que hagas está malo, pero Dios en su infinito amor para nosotros nos ha dado su gracia, su favor inmerecido. ¿Cuántos pueden decir amén? Toda esta gracia, este favor, este regalo que tú y yo recibimos es inmerecido. No puedes hacer nada por ello. No tienes que llevar una lista de cosas que ahora oré, ahora leí la Biblia, ahora hice esto, ahora hice aquello, ahora yo ya soy bueno, ya me gané el cielo. Y en realidad dice la Biblia que todos hemos pecado, por lo tanto todos estamos separados de la gloria de Dios, porque no hay nada que tú puedas hacer que pueda obtener el regalo de Dios. La única cosa que tú y yo podemos hacer para recibir lo que Dios tiene para nosotros es reconocer lo que Dios nos está dando y recibirlo. Porque no viene de tus actitudes, no viene de tu buen comportamiento, viene de quién es Dios y no de quién eres tú.
Mira lo que dice Juan capítulo 1, versículo 16. Dice, de su plenitud todo hemos recibido gracia sobre gracia, favor sobre favor. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. En los tiempos antiguos tenías que hacer obras, tenían 620 leyes que obedecer y que hacer para que ellos tuvieran que obtener un favor y perdón. Pero cuando llega Jesús, Jesús viene y rompe un velo que había y cumple la ley. Y ahora dice, ya no es por tus obras, ahora es por la obra de Jesús. Ya no es por tu sacrificio, ahora es por el sacrificio perfecto de Jesús. Y hemos estado mirando esta gracia, porque la gracia es más allá que perdón o salvación. La gracia es un don inmerecido y lo vemos en muchas áreas de nuestra vida. Lo vemos en la salvación, lo vemos en el perdón, lo vemos en los dones y favores que nos rodean. Eso es gracia. Quiere decir que es cosas que obtenemos y que tenemos que no merecemos. Gaby, cuando se casó conmigo, Dios tuvo gracia sobre ella. No tuvo grasa, tuvo gracia. No, Dios ha sido tan bueno que ha multiplicado la grasa. Dice Gaby, en vez de gracia sobre gracia, es grasa sobre grasa, ¿verdad? Y qué importante es que cuando hablamos de Dios, todo lo que usted recibe de parte de Dios es gracia. Es favor, ¿en qué? Inmerecido. Todo lo que usted recibe de parte de Dios es favor inmerecido. Mira lo que dice 2 de Pedro capítulo 1, versículos 2 y 3. Dice, reciban abundancia de gracia y de paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios, por su poder, ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Mira, la gracia de Dios más que una salvación, sino que también todo lo que necesitamos para la vida y para nuestra devoción, Dios nos lo ha dado. Entonces, todo lo que tú obtienes y todo lo que tú tienes es por simple gracia. No porque te lo mereces, no porque haces esto, no porque haces aquello, simplemente porque Dios tiene favor inmerecido para ti. ¿Cuántos han recibido un favor inmerecido de Dios? ¿Cuántos tienen más de 2 zapatos en su casa? Todas las mujeres levanten su mano. ¿Sabes que el problema de la mujer cuando busca zapatos no es que no tiene, es que no sabe cuál ponerse? Sí, ese es el problema. Porque si se pone un color de zapatos ya la bolsa no le queda. Y si agarra la bolsa, pues no tiene zapatos para la bolsa. Y si tiene zapatos para la bolsa y para los zapatos, pero no tiene zapatos para la chamarra. Y entonces te quedas tú con un problema. Señor, ¿qué me hiciste? Bueno, es la gracia de Dios la que nos da las cosas, la que tenemos más de lo inmerecido. Ahora, es a través de la gracia de Dios que somos perdonados, que somos transformados, que nuestro pensamiento cambia, que el resultado de la renovación de nuestra mente se comienza a dar porque Dios es lleno de gracia, lleno de favor. Y a través de la gracia vivimos el tipo de vida que Dios quiere que cada uno de nosotros vivamos. Mira lo que dice la palabra de Dios. En Lucas capítulo 10 vamos a ver una historia que me encanta. En cada sermón, serie, parte de las series que hemos estado llevando, hemos agarrado una historia para ver la gracia de Dios. Y en esta historia vamos a agarrar una historia que me encanta mucho porque es una historia de 10 personas, no de una, sino de 10. Y estas 10 personas eran conocidas no por su nombre, sino por su condición, por su pecado. Y es la historia de los 10 leprosos.
La historia de los 10 leprosos, casi la mayoría los conoce, eran 10 personas que tenían una enfermedad tan grave que no podían estar entre la sociedad. Tenían que vivir una vida apartada. De tal manera que si llegaban con alguien que no era leproso, tenían que levantar sus manos y decir, inmundo, inmundo, inmundo. Y la gente se tenía que apartar porque la enfermedad que tenían era tan contagiosa que no podían convivir con ellos. Si alguien tenía lepra, eran sacados de su comunidad, eran sacados de su familia, eran apartados de todo lo que ellos vivían y tenían que vivir una vida excluida. Excluida de sus niños, excluida de su pareja, excluida de todos los demás y tenían que vivir una condición totalmente apartada. Mira lo que dice la historia, capítulo 10 de Lucas, versículo 11. Dice así: Jesús en su camino hacia Jerusalén, Jesús transitaba entre Samaria y Galilea. Al llegar a cierta aldea, le salieron al encuentro, digan conmigo 10 leprosos que desde lejos comenzaron a gritar, desde lejos: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban a presentarse, quedaron limpios de su lepra. Uno de ellos, al verse curado, regresó alabando a Dios a grandes voces y postrado rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba las gracias, y se trataba de un samaritano. Fíjate, la historia me encanta porque la historia muestra un problema, y el problema de esta historia era que había 10 leprosos que tenían una enfermedad, y esa enfermedad era lo peor que había en ese tiempo, y esa enfermedad era una enfermedad totalmente mala. Era una enfermedad que podía ser hereditaria, pero también era una enfermedad que era contagiosa. Era muy contagiosa. Por lo tanto, la gente tenía que vivir apartada para que no los contagiara. El que se infectaba era porque alguien lo había contagiado. Si el leproso llegaba a tener hijos, estos sin duda nacerían contagiados. Y muchos de nosotros pudimos ver un poquito o sentir un poquito el peso de lo que sentían los leprosos cuando hemos pasado por esta pandemia del COVID, que todos no podían ni estornudar, porque la gente, es más, preferían que se echara un gas que de estornudar. Sí. Y era tan difícil porque la gente era excluida y se sentía tan difícil. Le digo yo a mi esposa que uno de los años más difíciles de mi vida fue el estar totalmente excluido cuando pasó lo de COVID. No, yo soy una persona que me gusta la gente, me gusta platicar, me gusta que me inviten a comer. Y cuando estábamos encerrados, que los restaurantes estaban cerrados, que la iglesia estaba cerrada, híjole, era una pesadilla. Era una pesadilla porque se sentía uno excluido, se sentía uno como que el error era uno, como que uno tenía un pecado y no podía ni ver a la gente, ni saludar a la gente, que ni le podías dar la mano, solamente así en el aire. Y vivían con un temor, porque todo lo que él tenía podía ser contagiado y te podía evitar el trabajo y tener que estar en la casa por 14 días. Y si vivías en la casa y ya estaba tu suegra, pues doble castigo. Ahora no voy a hablar tanto de la suegra porque está mi mamá. Y mi mamá es la suegra de mi esposa. Pero cuando llega la lepra a estos hombres, la lepra era hereditaria, era contagiosa, era una enfermedad que se desarrollaba lentamente, paulatinamente. Y lo que hacía esta enfermedad es que desfiguraba el cuerpo de la persona que tenía esta enfermedad. Se le comenzaba a comer la carne de tal manera que comenzaba a caerle la piel y comenzaba a descubrirse las zarzas, las llagas, y se miraba la carne viva y con pedazos de la carne que ya no estaban. Entonces era una forma
horrible. Y la gente lo miraba y decía, uy, no se querían acercar. Y lo que hacía esta enfermedad es que no solamente comía la carne, pero comenzaba a insensibilizar los músculos y los tendones, los nervios del tacto. Por lo tanto, ya no podían sentir, ya no podían tocar, ya no podían tener esa sensación en las manos, en la piel. Porque la enfermedad había calcumado, había comido todos sus nervios. Sabes que tú dices, bueno, esa enfermedad es una lepra, ya no, hoy en día ya no la miramos. La realidad es que la lepra es muy similar al pecado, muy similar, muy parecida. Y usted, ¿cómo es parecida, pastor? Bueno, es parecida porque el pecado es contagioso. El pecado es hereditario, dice la Biblia que todos hemos pecado, nacimos con pecado, vivimos en pecado y es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Lo primero que un niño nace diciendo es no. No dice sí, dice no. Y como de una manera u otra estamos programados, inclinados, atraídos a todo lo que no debemos hacer. Es más, si usted le dice a un niño no lo haga, lo más probable es que a mí toda mi vida me dijeron que no podía comer. Dime que sí puedo comer y a lo mejor hasta el año que me van a ver así como William Levy. Y dice mi esposa, Dios quiere y te oiga. ¿Verdad? Lo que hace el pecado es que lo que hace la lepra como el pecado es que el pecado se desarrolla de una manera lenta, paulatinamente. Que cuando menos piensas que no estás haciendo nada malo y una cosa te lleva a otra y cuando menos piensas ya eres esclavo del pecado. Por eso los papás le dicen a sus hijos, no lo hagas. No es tanto que lo que estás haciendo es malo o poquito, sino que te va a llevar a hacer cosas más grandes y más grandes y más grandes, que cuando ya menos piensas te vuelves un esclavo al pecado. Te aísla de tu familia, ya el pecado te tiene tan gobernado que ya no eres libre, ya tu familia te has apartado de tus seres queridos, ya te ven lejos y te comienzas a juntar con una comunidad que tiene la misma enfermedad, el mismo pecado. Los alcohólicos se juntan con los alcohólicos, los drogaditos con los drogaditos y comienza a haber una comunidad donde ellos mismos y solamente ellos se entienden y ya la familia comienza a quedar a un lado. Igual que la enfermedad, el pecado te desforma, comienza a cambiarte. Ya no eres la misma persona. Ya tu espíritu está desfigurado, tus emociones están desfiguradas, tu persona está desfigurada, tu familia está desfigurada, porque le diste entrada y llegó una enfermedad que se llama pecado, llegó un pecado a tu vida y comenzó a desfigurarte. Te insensibiliza. El pecado llega a insensibilizarte de tal manera que ya no te importa lo que los demás piensan, ya no te importa lo que los demás dicen, ya no te importa lo que los demás quieren. Y te comienza a insensibilizar y te separa de los seres queridos. Pero sabes que me encanta esta historia porque aunque la comunidad y la sociedad miraba al leproso como alguien que no se podía acercar, alguien que no podían tocar, alguien que no podían convivir, alguien que no podían acercarse ni tener una comunicación, hubo un hombre en esta historia que sí se acercó a ellos. Hubo un hombre que sí le habló a ellos. Hubo un hombre que sí se fijó en ellos. Hubo un hombre que sí tuvo comunicación con ellos. Que aunque la sociedad no podía hablar con ellos, la sociedad no podía acercarse a ellos, aunque la sociedad decía que eran inmundos, Dios aún en su gran de amor y gracia se acerca y los mira y comienza a platicar con ellos. No importa qué tan profundo estés en el pecado, en tus problemas, en tus circunstancias, en tu enfermedad, tienes a un Dios que se acerca a nosotros, que nos oye, que nos escucha, que nos atiende, que está al cuidado de nosotros.
Dios no está diciendo, no, este está bien, este está sano. Con Él sí hablo. No. Él es el único que se acercó y lo soy yo. Y ellos en su desesperación gritaron, Jesús, ten compasión, misericordia, ten favor inmerecido en mi vida. Escúchame, mírame, mira mi condición. Y cuando Jesús los oyó, dice que les dijo, vayan y preséntense con los sacerdotes, con aquellos que deben de atenderlos, pero no los atiende. Y así es muchas veces la religión en vez de atender al necesitado, empuja al necesitado y rechaza al necesitado y acusa al necesitado. Pero Jesús no. Jesús le dijo, mira, vayan. Y ellos en el camino, cuando iban para allá, fueron sanados. Totalmente limpios de algo que jamás se podía limpiar, que ya en la sociedad había desechado y ellos ya no tenían solución ni esperanza. Pero para los que no tienen esperanza, hay uno que todavía les da esperanza. Y de los 10 leprosos, 9 recibieron sanidad. Y patitas, ¿para qué te quiero? ¡Fum! Se fueron. Y hay 3 cosas que hicieron estos 9 leprosos, que vamos a mirar, que yo quiero que usted los vea para que usted pueda mirar y aprender. Primero es que estos 9 leprosos ignoraron. Vean conmigo, ignorar. Ignorar es olvidar, es hacer un lado lo que has recibido. Ellos obtuvieron la necesidad, obtuvieron lo que querían, recibieron el favor inmerecido de Dios, pero ellos lo ignoraron. Ya después de que lo hayan recibido, dijeron, bueno, me olvido, me voy, vámonos. Y se olvidaron de quién recibieron el favor. Se olvidaron. Después de vivir una vida apartada, condenada y recibieron sanidad, lo ignoraron. Pero nada, a mí qué me importa, me voy. Y se fueron. Y desafortunadamente mucha gente vive recibiendo favor de Dios, ignoran después de que reciben un favor, después de que reciben un milagro, después de que reciben que Dios les contesta, ignoran de dónde vino ese favor. Y nunca. Ya no regresaron, dice la Biblia que ya no regresaron. Y la mayoría de las veces los que ignoran se vuelven egoístas, porque ellos solamente querían, como el asadón, solo para acá. Dame. Y recibieron, obtuvieron y se fueron. Y la otra actitud que ellos tomaron es que no solamente ignoraron, pero parte de la ignorancia, parte de ignorar el favor, parte de ignorar lo que Dios te da, eso te vuelve ingrato. Te da una actitud de ingratitud. Porque en vez de estar agradecido, el hecho que tú hayas ignorado te vuelve una persona que no le da gracias cuando recibe un favor. Y estos 9 leprosos no tuvieron la actitud de gratitud. No dieron gracias, no dijeron, wow, me has quitado un peso de encima. Estaba condenado a muerte, estaba separado de mi familia, pero por tu favor, por tu gracia, por tu amor inmerecido, me has traído la vida una vez más. Por lo tanto voy a ir a darte de perdida las gracias, hombre. De perdida. Y el 90% parece que se olvidó de lo mucho que Dios le había dado. Y comenzaron a vivir una vida olvidadiza. Y no solamente cuando ignoras, te vuelves indiferente, tomas una actitud de ingratitud, pero esa ingratitud te vuelve indiferente. Indiferente a las necesidades de los demás. Porque si alguien puede hablar a la necesidad, es aquel que estuvo ahí. Si alguien puede hablarle al leproso, es aquel que fue leproso. Y muchas veces cuando recibimos ese favor de Dios, olvidamos lo que Dios ha hecho en mi vida y olvidamos los que están todavía batallando con esa enfermedad. Los que pasaron por divorcios y saben lo que es el divorcio, pueden hablarle a alguien
pasado por el divorcio. Los que han estado enfermos y han sido sanados pueden hablar de aquellos que han estado sanados. Pero no solamente ignoran, pero ahora se vuelven ingratos y ahora se vuelven indiferentes. Y esta fue la actitud de 9 leprosos. Pero la historia nos dice que un leproso tomó totalmente una actitud distinta, tomó un comportamiento distinto, tomó un estilo de vida distinta. Y cuando este hombre realmente entendió lo que había recibido, dice la Biblia que este leproso se fue y fue directamente a aquel que le había hecho el favor, aquel que había obtenido la gracia inmerecida. Mira, no son por sus méritos. Él sabía que no era por su capacidad. Era porque Dios así le había decidido a darle un favor inmerecido. Y entonces de los 10, uno regresa y le da las gracias. Y le dice gracias. Dice que la Biblia que se postró delante de él con su cara en la tierra delante de sus pies y le dice gracias. No hay mucho que tú y yo podamos darle a Dios. No hay mucho que tú y yo podamos mostrarle a Dios. Lo único que Dios busca de nosotros es un corazón contrito y humillado. Alguien que le diga gracias. Que diga, yo estuve en una condición pésima, estuve en la cárcel, estuve aquí, estuve allá, estuve enfermo, tenía una condición de muerte, pero alguien tuvo favor inmerecido y ahora lo recibo y le doy gracias. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice, pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino es un don de Dios, no es el resultado de las propias acciones, de modo para que nadie se gloríe. Porque por gracia sois salvos. Y no es por tus obras o porque tú hayas hecho algo, es simplemente un favor inmerecido. Este solo leproso entendió que lo que había recibido era inmerecido. Pero la actitud que tuvo lo llevó a postrarse, a agradecer, a vivir una vida agradecida. Porque la gracia, cuando sabes que es gracia, cuando sabes que es favor, te debe de impulsar a vivir una vida de gratitud. Y ahora no lo haces para cumplir un mecanismo de obligaciones. Ahora lo haces porque tienes un corazón agradecido. Vienes a la iglesia porque estás agradecido. Cantas porque estás agradecido. Levantas tus manos porque estás agradecido. Comienzas a hablar de los demás porque estás agradecido. Comienzas a darle a Dios lo que le pertenece porque estás agradecido. Vienes y comienzas a vivir una vida cambiada porque estás agradecido. Sabes que cuando tú recibes esa palabra de Dios, ese favor de Dios, esa gracia de Dios, ese favor de que te sacó de una condición para llevarte a una vida mejor y tú eres obediente, entonces eres justificado. La palabra justificado es hacer justo. Pero la Biblia dice que ninguno de nosotros somos justos. Pero es la gracia de Dios, el sacrificio de Jesús, el que nos justifica delante de Dios. Y ahora ya no somos llamados por nuestro pecado, porque el diablo te llama por tu pecado y se olvida de tu nombre. Pero Dios te llama por tu nombre y se olvida de tu pecado. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuantos todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios, justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Jesús, el Cristo, al cual Dios ha propuesto por reconciliación mediante la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, para la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios manifestando su justicia en este tiempo, para que Él solo sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús el Cristo.
Sabes que Dios solamente es el que trae justicia. No son tus obras, no es la gente, no es la religión, no es la iglesia, es Jesús. Por eso aquí en esta iglesia nunca vamos a hablar del pastor, nunca vamos a hablar vamos a hablar solamente de aquel que es justo y es perfecto y puede justificarte. Porque muchas iglesias, muchas religiones y muchas personas condenan. Pero el único que no condenó a este leproso se llamaba Jesús. Él no lo separó. Él le habló a los que nadie le hablaba, tocó a los que nadie tocaba, aceptó a los que nadie aceptaba y por su gracia y favor inmerecido los invitó a una nueva vida. Sabes que cuando tú recibes ese favor inmerecido, lo que resta de nosotros es vivir agradecido. Es tomar una actitud de agradecimiento. Fíjate, si todos los que han recibido un favor simplemente fueran un día a la semana para agradecerle a Dios, esta iglesia no cupiera. Ninguna de las iglesias cupieran, porque estuvieran conscientes de que ellos no se lo merecían. Pero hubo un Dios que los amó y que vio más allá de su pecado, vio más allá de su actitud, vio más allá de su comportamiento y les dio lo que ellos no merecían y no les dio lo que sí merecían. Y entonces eso nos empuja que el que realmente recibe un favor inmerecido debe tener una actitud de agradecimiento. Debe de estar agradecido, debe vivir agradecido, debe de hacer como este leproso que se postró delante de los pies de Jesús, comenzó a alabarlo y comenzó a darle gracias. Por eso Pablo dice, constantemente en todo tiempo den acción de gracias. Oren en todo tiempo, pero den acción de gracias. Porque lo que tú tienes, lo que yo tengo, lo que él tiene, lo que cada uno de nosotros tenemos, es por su gracia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 dice, pero nosotros siempre debemos de darles, ¿qué? Gracias a Dios por ustedes. Dios los ama y los eligió desde un principio para que se salvaran del castigo. Los eligió de por medio del Espíritu que los separó para Él y porque ustedes aceptaron la buena noticia. Uno de los peores defectos que puede haber en una persona que recibe un favor inmerecido es olvidarse de lo que ha recibido. Algo que pasó con el pueblo de Israel es que se olvidaron lo que Dios había hecho en sus vidas. El pueblo de Israel en el tiempo del Antiguo Testamento recibieron salvación, liberación. Eran oprimidos y esclavos, pero Dios tuvo misericordia y los liberó. Y mira, Dios hizo grandes cosas en sus vidas. 10 plagas les mostró, les abrió el mar rojo, caminaron por el desierto, su calzado nunca se gastaron, hubo una nube en el día y hubo una lumbrera de fuego en la noche, había pan que caía del cielo, había todo lo que ellos necesitaban, pero no tuvieron una actitud de agradecimiento, no miraron, se olvidaron lo que Dios había hecho por ellos. Y David nos hace una oración que nos ayuda a recordar y a tomar una actitud de gratitud. En Salmo 103, versículo 2 dice, bendice alma mía al Señor y no te olvides de sus favores. Él perdonará todos tus pecados. Él sana todas tus maldades. Él te libra a tu vida de la fosa, te corona de amor y de ternura, colma de bienes tu existencia y te rejuvenece como una águila. El Señor imparte justicia y derecho a los oprimidos. Por lo tanto, no olvides ninguno de sus beneficios. Porque la actitud, porque la gratitud es en consecuencia de la gracia recibida. Cuando tú eres agradecido es porque sabes lo que has recibido. Todo lo que tienes no te lo mereces. Hay partes del mundo que viven en una condición horrible y les gustaría tener lo poco, el 10% de lo que tú tienes. Pero muchas veces olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso la actitud de este
leproso fue tener una actitud de agradecimiento. Fue simplemente agradecerle a Dios. Porque la gracia nos impulsa a servir. La gracia nos impulsa a adorar a Dios y estar agradecidos. Y por lo tanto estoy tan agradecido que lo voy a servir, que le voy a alabar, que voy a ponerme a servicio de lo que Dios quiere en mi vida. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 10. Pero la gracia divina ha hecho de mí esto que soy. En otra versión dice, por la gracia soy lo que soy. Una gracia que no se ha malogrado en cuanto a mí me toca. Al contrario, me he afanado más que todos los otros. Bueno, no yo, sino la gracia de Dios que actúa en mí. Así que el día de hoy yo te quiero impulsar a que recuerdes, no sé de qué Dios te ha sanado. No sé de qué Dios te ha librado. No sé de qué Dios te ha sacado y te ha dado una nueva vida. No sé cómo lo ha hecho, no sé en qué forma lo ha hecho, pero lo que sí sé es que ha hecho un favor en tu vida. Y tal vez estás pasando por un momento donde tal vez estás cruzando ese dolor, esa enfermedad, ese momento. Pero déjame decirte, si tú abres tus ojos vas a ver el favor de Dios, vas a ver la gracia de Dios, que de una forma u otra te ha estado acompañando. Y qué bonito es ser ese leproso que después de vivir una vida apartada con una enfermedad de muerte, se voltea y reconoce de dónde recibe el favor y se vuelve un humilde siervo. Le sirve, le adora y ahora está a la disposición de aquel que lo sanó. Y yo quiero el día de hoy impulsarte. Y si tú has recibido un favor de Dios, es tiempo de agradecerle a Dios. Pero es vivir una actitud, un estilo de vida siempre agradeciendo a Dios los favores que tú y yo hemos recibido. Porque se nos olvida. Se nos olvida que fuimos leprosos, que éramos pecadores, que vivíamos una vida totalmente diferente. Y muchas veces, en vez de salvar y traer a las personas para que sean salvadas, los acusamos y nos olvidamos de dónde Dios nos sacó. Pero qué bonito es esta persona, este leproso, que lo único que tenía es agradecerle a Dios lo que él había recibido. Y el día de hoy yo quiero que te pongas de pie. Y quiero invitarte a que tú comiences a reflejar y a reflexionar todo lo que has recibido de parte de Dios. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? ¿Te ha dado sanidad? ¿Te ha dado liberación? ¿Te ha dado una nueva vida? ¿Te ha dado un nuevo empiezo? ¿Te ha sacado de la cárcel? ¿Te ha sacado de la cama? Tal vez tú estabas condenado a una enfermedad, pero Dios ha traído sanidad. Tal vez el pecado te había abrazado tanto que ya no tenías ni la esperanza de algún día estar aquí, pero Dios en su infinita gracia te tiene aquí. ¿Cómo estás? ¿Qué actitud estás tomando para darle a aquel que te dio ese favor? Le estás dando gracias. La gracia de Dios te lleva a tener una actitud de gracia, de gratitud, de agradecimiento. Yo quiero que el día de hoy tú cierres tus ojos y tú simplemente cierres tus ojos y digas: gracias, gracias, Señor, gracias por el favor inmerecido, gracias por todo lo que me has dado, gracias por el perdón que me diste, gracias por el favor que me has concedido, gracias porque lo que tengo no es por mí, es por ti. Porque algún día tú te fijaste en mí, tú tuviste compasión de mí, tú me miraste. Y ahora lo único que me toca decir es gracias. Y eso me impulsa a servirte, a buscarte, a adorarte, a alabarte, a levantar mis manos y a decir gracias, Señor. Porque no merecía tu favor. Pero hoy tomo la actitud de aquel, del solo leproso, del 10%. Reconoce, evalúa y dice: yo era
Yo estaba perdido, estaba destinado a muerte. El pecado me había aislado, pero hubo alguien que me habló, que se acercó, que tuvo compasión de mí. Y ahora por Él he recibido un favor inmerecido. He recibido justicia, salvación, perdón, sanidad, restauración, transformación. Y ahora estoy aquí. Si tú estás agradecido, te voy a invitar a que pases al altar. Muchas veces invitamos al altar para la gente que está necesitada, para la gente que quiere un milagro, para la gente que quiere un favor. Pero yo te voy a invitar, si tú estás agradecido, ven para acá, pásale al altar y di simplemente gracias, Señor. Toma la actitud de este leproso. Levanta tus manos, si te quieres hincar, híncate. Si quieres levantar tu mano, levanta. Pero toma una actitud, haz algo mostrándole a Dios lo bueno, lo grande, lo generoso, lo amoroso, lo grandioso que Dios ha sido contigo. Con tus manos levantadas.